escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas. El día de hoy vamos a buscar la palabra de Dios. San Lucas capítulo 11 del versículo 20 voy a leer. San Lucas capítulo 11 del versículo 20 leo. Mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de los ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega a allá, barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los finos de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive
se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y aquí más que Jonás en este lugar. Hasta el versículo 32 he leído. Cuando nosotros estamos leyendo este capítulo, nosotros podemos encontrar un profeta, ¿no? Jonás. Este hombre, Jonás, había levantado como siervo de Dios, profeta, pero no era obediente ante el Señor. Dios quería cambiar a Nínive porque al ver la vista de Dios, ellos no estaban andando bien, teniendo pecados. Por eso quería enviar Jonás, pero el profeta Jonás no quería irse, ¿no? Porque entre los judíos israelitas no les gustan Nínive. A menudo estaba conquistando, molestando. Por eso él no quiso ir. Y luego él se escondió, ¿no? Tomando él en el barco y viajando a otro lado, Tarsis. Pero Dios le echó gran tormenta y viento. Por eso el capitán estaba pidiendo a toda la gente que oraran a sus dioses, pero observando en el fondo del barco, una persona estaba durmiendo, ¿no? Ya se enojó el capitán contra Jonás. Y luego le despertó y luego le preguntó, ¿no? ¿De dónde vino y por qué no está orando? En aquel entonces Jonás estaba sintiendo que por causa de él, ya Dios se enojó. Por eso él dijo, ya hay que saltar mi cuerpo hacia mar. Cuando sea echado mi cuerpo hacia mar, será calmado. Imagínense, ¿no? ¿Quién puede hablar esta palabra para que salven otras personas? Yo tengo que morir. Ese sentido, ¿es cierto o no? Además, claramente él sabía, por causa de mí, Dios se está enojando. Y luego entre los hombres del barco ya echaron el cuerpo de Jonás al mar y se calmó. Aparentemente ya se ahogó y murió Jonás. Pero imagínense, ¿no? Y Dios preparó un gran pez, no sé muy bien qué especie de pez y consumió, ¿no? Pero imagínense, ¿no? Dentro del estómago de un pez grande, no sé muy bien cuánto tamaño es, como tipo salón de la iglesia, que cabe uno de 20, 30 personas o no. Esa área ya no sé. Pero todos los peces, cuando comen, los pececillos y pequeños como comidas, ya se levanta ácidos y para digerir. Pero este pez estaba sintiendo como si fuera que había comido una goma que no podía digerir, ¿no? Y creo que estaba intentando. Un día yo estaba observando YouTube un video que estaba publicando que un serpiente estaba atormentando, ¿no? Dar la vuelta a su cuerpo.
y llamando atención en el medio de su cuerpo. Dentro de su cuerpo hay algo que había comido, ¿no? Por eso apareció poco alto así. Pero poco a poco estaba moviendo con mucho dolor, dificultad y por fin vomitó. ¿Qué es lo que vomitó? Creo que están teniendo curiosidad, ¿no? ¿Qué es lo que comió? Huevo de avestruz. 2 de huevo de avestruz que vomitó. Porque el huevo de avestruz es muy fuerte, ¿no? Por medio de martillo hay que golpear fuertemente. Pero simplemente no se rompe. Creo que este serpiente, ¿no? Se sentía huevo de avestruz es como comida, es cierto, ¿no? Como huevo de pollo y gallina estaba sintiendo. Pero después de comer, nada podía digerir. Por esa razón estaba muriéndose, ¿no? Pero y torcido y intentando en el medio de su cuerpo sacando. Por fin vomito ya. Creo que él iba a decir, ¿no? ¡Ey! Me cayó mala suerte. No me gusta. ¡Wow! Y más que 2 huevos de avestruz, un pez ya estaba doliendo, ¿no? Porque ya tenía que desaparecer el cuerpo de Jonás. Además, ¿dónde está luz dentro del estómago de un pez? ¿Hay lámpara? ¿Hay respiración? No. Creo que poco a poco estaba respirando este pez aire, ¿no? Apenas estaba respirando. Pero Jonás estaba orando al Señor, así dice, orando al Señor. Pasando 3 días, 3 noches, ya vomitó. Pez estaba doliendo, ¿no? Durante 3 días estaba doliendo, me cayó mala suerte grande. Nunca más voy a probar este hombre maldito. Por causa de eso, ¿no? Casi ya pelaba todo pelo. Y ya no tiene pelos. Y luego Jonás estaba enojado, ¿no? Está bien, voy a obedecer ante la palabra de Dios. Así grita. Yo no quería venir acá, pero Dios me trajo. Está bien, ¿eh? Voy a mostrar mi característica. ¡Hey, hombres! ¡Nínive! Pasando tiempo, ¿eh? Dios va a destruir, solamente dándoles, creo que 40 días, ¿no? Ya, nada más. Siempre cuando paso a paso estaba visitando pueblo de Nínive y luego decía, Dios va a destruir esta tierra. No explicó Génesis 1, capítulo 2, y Dios creó al universo. No necesario. Dios va a matar todo. Dios va a volcar esta tierra. Significa que no explicó detalladamente el evangelio. Solamente él decía que va a destruir ya. Dios va a juzgar. Pero entre los pueblos de Nínive se arrepintieron y cambiaron corazón. Decía que Señor, todo el mundo, desde rey de Nínive y rodillándose ante el Señor y saltando cenizas y luego ayunando, pidiendo perdón.
Por eso Dios no pudo menos que perdonar el pecado de Nínive y les salvó. Jesucristo está hablando así. Hoy en día Dios está diciendo claramente por la palabra de Dios, por la Biblia, los pecadores, según su palabra dice que los pecadores se va al infierno. Escuchando esta palabra, los pecadores, ¿cómo tiene que sentir? Como si fuera que alguien que saltando cenizas, rodillando sobre la tierra, yo soy ceniza. Aunque yo vivo, pero no tengo sentido nada. Porque voy a ser destruido completamente por medio del juicio de Dios. Por eso, siendo pecador, tenía que tener dolor de su corazón y también teniendo el juicio de Dios. Dios me juzgará. Tiene que tener aflicción de su corazón. Pero la verdad que no, mucha gente está siendo engañado. Mientras tanto que orando al Señor solamente se siente afligido. Señor, perdóneme mis pecados, soy pecador. Y luego al terminar, solamente se ríe. No, esto no está sintiendo verdaderamente, ¿no? ¿Por qué? Ya, por ejemplo, si una persona, ¿no?, teniendo gran dolor de su cuerpo, por eso buscó al doctor para analizar de su salud. El doctor le estaba analizando exactamente y luego le dijo la sentencia, ¿no? Creo que usted tiene cáncer de hígado, es grave, ya no hay caso para curarlo. Es una sentencia de muerte, ¿no?, por la enfermedad. En aquel entonces, ¿cómo puede sentir? ¿Cómo puede accionar su vida? Creo que va a buscar la manera. ¿Cómo yo tengo que curar mi enfermedad? ¿Dónde hay medicina? ¿Quién dice qué es lo que tengo que tomar? ¿Va a buscar la manera de curar o no? Pregunto. Sí, la verdad que va a procurar. La verdad que va a investigar. ¿Cómo yo hago? ¿Cómo? Así va a buscar la manera. No va a sentir feliz por tener poco de dinero. No va a sentir feliz como comiendo poco de asado. No, porque va a morir pasando uno de 3 meses. Si va a llegar sentencia de muerte, ya va a sentir gran sufrido. Pero hoy en día, lastimosamente, ¿no?, mientras tanto que está yendo a la iglesia, pero dice que la verdad que tiene pecado, la verdad que ya está sufriendo, pero la verdad que no le da cuenta como grande cosa y cargo. Pero nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo: yo voy a dar señal único. ¿Cuál era? Como igual que Jonás, que estaba quedando 3 días, 3 noches en el vientre de un pez. Yo voy a estar en la tumba. Después de pasar 3 días, yo voy a resucitar. Porque había puesto 3 días. Al llegar 3 días, ya iba a pudrir todo ya. Empezando pudriéndose, ya perdiendo su forma de cuerpo, ¿no? Todo desaparece. Además, puede confirmar que ya está muerta. Está muerto ya.
pero regresando la vida, recuperando su cuerpo, se levantó. ¿Qué significa? Jesucristo canceló el precio del pecado del mundo para que nosotros fuéramos justificados, santificados y perfectos. Según la palabra de Dios, según el Evangelio nos enseña así, siendo justificados gratuitamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por la redención que está en Cristo Jesús. También hay otra palabra, ¿no? Como dice el versículo 24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla varida y adorada. Nosotros ya podemos entender que esta palabra está hablando sobre la vida de un salvo. Porque antes de recibir la salvación, en el corazón de cada uno está quedándose demonio, el espíritu de Satanás. Pero cuando acepta el perdón de los pecados, ya ingresa el Espíritu Santo del Señor, se cambia. Por esa razón, este maligno, ya saliendo de su casa, es decir, que la casa donde estaba morado es el corazón del ser humano. Saliendo, buscando en donde no hay agua, dice. Agua se refiere a la palabra de Dios. Pero no podía quedarse, ¿no? Por eso, regresando a la casa, observando una persona que recibe la salvación y observando, pero este hombre salvo no está absorbiendo la palabra de Dios. Existe una persona que entendió el Evangelio, solamente se queda así. No quiere aprender nada de la palabra de Dios, ni quisiera vivir por la fe. Por eso en su corazón ya no existe la palabra de Dios. Por eso este maligno estaba pensando, yo solo no puedo ingresar, yo tengo que llevar 7 demonios más peor que yo. Ya, compañero maligno, venga, más peor que yo. Ya, ¿quién puede decir más peor que yo? Ya, venga, ok, maligno, ya, venga. Vamos a conquistar a este hombre, ¿no? Porque creo que este hombre recibe la salvación, pero está menospreciando al siervo de Dios, a Dios. Ya, vamos a conquistar. Amén. Ya, conquistar. ¿Su vida cómo será? ¿Será peor, más que antes? Así dice. Por eso, en esta noche, ¿no? Ustedes en sus corazones están permaneciendo la gracia del Señor, están trabajando el Espíritu Santo del Señor. ¿Por qué? Fuera de este tiempo, si no viniera acá, hay mucha cosa que pueda disfrutar, divertir. ¿Es cierto o no? Además, ya ustedes no tienen responsabilidad hacia esta clase. Pero algunos, cada día, más de 1 año y medio, está acompañado conmigo. ¿Cómo nosotros podemos interpretar eso? Esa es la bendición de Dios. Porque a menudo no quería venir, no quería presentar. Sí viene este sentido, ¿no? Porque siendo ser humano ya piensa. Pero según mi caso, ¿no? Por tener este estudio bíblico pastoral, ya yo tengo que presentar. Gracias a Dios, porque durante 1 año y medio, Dios no me permitió nada de enfermedad. Cada noche yo presento. No por la enfermedad, nunca fallé, sino que solamente algunas veces tenía actividad grande de misión, nada más. Voluntariamente yo no abandoné en ningún momento ni una clase. Yo no soy fiel.
Pero Dios me hizo hacer estas cosas. ¿Por qué? Mientras tanto que yo predico, observo la palabra de Dios, ya esta palabra me conquista. Hablando que una persona está armando, cuidando su casa, pero para robar cosas, alguien tiene que venir más fuerte que este hombre. De primero, dice, el guardia. Aparentemente, la Biblia está enseñando para saquear, para robar un banco. ¡No! Significa que nosotros voluntariamente, ¿no? Nosotros tenemos armas para vivir, mejorar físicamente. ¿Qué es lo que le gusta? Ver película, jugando, juego de video, y etcétera. Pero algún soldado tiene más fuerte que yo, conquistó, ¡pum! Y llegando en mi corazón, poniendo una silla, ¡pum! Se llama trono, el trono de Jesús, ¡pum! Y sentado Jesucristo, ¡ojo! Joaquín, no viva según su querer, ande como yo le mando. Cada noche predique la palabra de Dios. Entonces yo estoy atado. Oh, sí, Señor. Ay, entiendo ya. Si me salva, ya. Si me protege cada día, con mucho gusto, ya, voy a hacerlo. Como si hubiera este sentido, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes también? Creo que no, es una curiosidad. Sí, alguna persona puede venir 2 veces, 10 veces, pero no todos los días. Ninguna persona hace así. ¿Cómo puede permanecer todo el año? Uy, ya más de un año. Pero alguno seguido, seguido. Como si fuera que cada día, ¿cuántas veces está comiendo? Alguno 3 veces para ser gordos. Alguno 2 veces para mantener su peso. Alguno 1 vez al día para ser más flaquito que ahora. Lo mismo, ¿no? Cada día nosotros ya tenemos que meter nuestro tiempo, doblando nuestro corazón. Ya tenemos que llamar la atención de escuchar la explicación de la palabra de Dios. Además, esta palabra permanece para siempre. Cuando penetra en sus corazones, va a motivar, va a trabajar, va a cambiar sus pensamientos y también va a dar gran poder para que camine por la fe. Maravilloso es. Todo lo que estoy aprendiendo por medio de Pastor Usuba, todo lo que estoy aprendiendo por la iglesia y de Misión Buenas Nuevas, es útil. Porque imagínense, ¿no? Yo hace 3 semanas atrás estaba abriendo clase de academia de coreano, ¿no? Siendo profesor, enseñando coreano. Informando en el Facebook y más de 1,200 personas contactaron en mi WhatsApp. Yo estaba registrando cada uno, desde número 1 hasta último. Ahora cada día está aumentando. Haciendo grupo, uno de 20 grupos, ya llegó límite para controlar yo solo. Esa área anteriormente yo estaba encomendando a nuestros hermanos de la iglesia de Chile, ¿no? Pero hoy en día yo solo estoy tratando para enviar información, etc. Aunque otros apoyan otra área, exámenes y también certificaciones. Pero pensando profundamente, ¿no? Dios me daba un entendimiento. Mire, ¿cómo puede controlar solo?
Usted ya tiene que establecer algunos ayudantes, también algunos profesionales para que apoyen en su academia. Sería bueno. Por eso yo convoqué a los que habían logrado de exámenes, nivel 1, nivel 2, nivel 3, entre ellos. Si quieren apoyar en mi clase, vengan en Zoom. Anoche ya formé, llegaron uno de 12 personas. Entre 12 que tenga tiempo, que pueda enseñar coreano, un básico, y para apoyar sobre esta clase, y úneme. Y luego formando como 6 personas. Entre 6 personas, una persona, ¿no?, es muy buena para enseñar, porque ella me envió video que estaba presentando sobre enseñanza o sobre presentación de leer la letra coreana, lo que estaba aprendiendo. Se llama Claudia Claudia Gia, de México. Por eso yo le pregunté, ¿usted qué hace hoy en día? Ella dice que yo soy arquitecta, que estoy construyendo la casa, la iglesia. ¡Wow! Hay muchos arquitectos que están siguiendo atrás de mí, ¿no? Arquitecto, diácono Roberto Hall, arquitecto Fausto Sierra, también área de academia de coreano, también. Yo le mandé, y con favor, no es mandando, ¿no?, pidiendo a ella, en vez de mí, usted tiene que enseñar área de PPT1, donde yo estoy probando eso, para atender 1000 personas, porque todavía falta 1000 personas para cursar sobre prueba. Ella aceptó. Desde esta noche, ya la hora chilena, a las 10, en México 9. A través de ella formarán grupos. Y creo que va a aprender. Y luego, 6 personas juntos, ¿no?, ingresando entre 20 grupos que permanecen más de 60, 70 personas, ¿no?, algunos 100. Por esa razón ya, y informando que si alguien tiene dudas sobre clase, todo tiene que preguntar a los ayudantes secretarias. Todo el día yo estaba observando, hoy está funcionando muy bien. ¿De dónde venía esta sabiduría, no? Yo no soy sabio, sino que yo aprendí a través de la iglesia, organización de IYF, Internacional de Jóvenes del Mundo, ¿no? Significa que con esta manera, y muchos ayudantes voluntarios van a levantar cerca de nuestro proyecto, no solamente de Chile, sino que de Centroamérica, Sudamérica. Creo que muchísima cantidad de gente podrá lograr. Más tarde van a leer exactamente la letra coreana. Mínimo 1000 personas y levantarán como mis discípulos de la clase de coreano. Significa que cuando nosotros enfocamos sobre el Evangelio, predicando la palabra de Dios, ya viene algo, entendimiento, sabiduría, motivación, proyecto, y también lo más importante es gentes, personas, ayudantes, colaboradores. Imagínense, ¿no?, siendo arquitecta, ¿cómo quisiera ofrecer su tiempo cada noche para predicar? No es predicar, enseñar coreano en vez de mí. Significa que nunca he visto, ¿no?, nunca he intentado otro lugar. Pero
Dios estaba enseñando. Porque no es mi sabiduría, tampoco yo no aprendí área de eso para enseñar coreano en vez de mí a alguien que enseña. ¿Quién va a aceptar eso? Además, ella no habla nada de coreano, pero enseña solamente pronunciación de letra. Es correcto, por eso yo confío. Pero no solamente una persona, ella no, apoyará 5 personas más junto en Zoom y va a tratar. Cuando yo hablo, ellos responden. Mucho mejor que nuestros hermanos. Qué raro, ¿no? Cuando yo hablo, ellos accionan. ¡Pah! Significa que alguna persona, si acepta la palabra de un guía, su vida sea cambiado. La fe viene por oír de la palabra de Dios. Por esa razón, ¿no? Cada uno si acepta algo bueno y también será utilizado. Igual manera, predicando el Evangelio, salvando muchas personas, podrán ver frutos. Solamente confía en sí mismo, tal persona, ¿no? Es como igual que ya quiere pelear contra los que están conquistando. Confiando en sí mismo, pelea contra la palabra de Dios, contra el siervo de Dios. Pero si fue conquistado por medio de un hombre que conquista, se refiere a eso, Jesucristo, ya esta persona podrá ver gran milagro de Dios, la obra del Señor. El de hoy así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos llama en este lugar para poder compartir la palabra de Dios. Creo que el Señor constantemente está bendiciendo, dándonos este sentimiento para que nosotros podamos escuchar, aprender la palabra de Dios. Espero que Dios bendiga a los pastores, los hermanos que están escuchando y participando en este estudio bíblico pastoral. Creo que el Señor va a manifestar en sus vidas. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación. El de hoy así terminamos. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. (1999년) 페루리마 신내청은 집회를 하는데 가슴이 얼마나 뛰는지 견딜 수가 없었어요. Él predicó solamente la sangre de Jesucristo. Esa gran campaña evangelística se convirtió en una oportunidad para abrir un gran camino para la misión latinoamericana.
Dice el capítulo 9 de Hebreos que Jesucristo se presentó ante el santuario, o en el santuario celestial no hecho de manos, se presentó para quitar de en medio el pecado. ¿Y sabe qué me gusta de ese capítulo 9 de Hebreos? Que por la obra de Jesucristo, Él en la cruz compactó la consumación de los tiempos, compactó el tiempo, porque Dios no está sujeto a tiempo, Dios es eterno. Así es que ahora tenemos redención eterna. A través de su siervo nos leía este pasaje de Hebreos capítulo 10, verso 14, que nos dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Que mi vida de santidad no depende de mí, sino que en Cristo ya he sido santificado. Que en Cristo, en esa obra perfecta en la cruz, no hay nada más que yo pueda hacer, solo creer en lo que Él hizo por mí.
Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas. El día de hoy vamos a iniciar el estudio. Vamos a buscar la palabra de Dios. San Lucas capítulo 12. Del versículo 1 voy a leer. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído de los aposentos se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Así os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos será olvidado delante de Dios. Pues aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió
una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hasta el versículo 21 he leído. La verdad que Dios tenía gran proyecto con los hombres, porque los hombres son diferentes que los ángeles. Los ángeles son criaturas de Dios para que ellos puedan alabar al Señor en el reino de Dios. Por eso, leyendo el libro de Isaías, capítulo 6, sale presentación de los ángeles ante presencia de Dios. ¿Sabe que los ángeles tenían 6 alas, donde aparece en el libro de Isaías capítulo 6? Por 2 alas podían cubrir sus rostros, así dice. Nosotros podemos imaginar que los ángeles no pueden alzar sus rostros claramente ante Dios, sino que podía cubrir sus rostros. También por 2 alas podían cubrir 2 pies. Por 2 alas volaban. Y luego decían, ¿no? Santo, santo, santo. Es decir que ser humano, cuando puede ver el ángel, se ve como santo, porque somos inmundos. Pero entre los ángeles, si presentan ante Dios, ellos no pueden mostrar sus obras, sus caras. Es decir que ante presencia de Dios, nada hay que pueda presentar sobre buena obra, buena cosa. Comparando de nuestra vida, ¿qué tenemos para presentar ante Dios? Hasta los ángeles no pueden presentar bien. Entre los seres humanos, ¿qué pueden hacer? Por esa razón, al ver el mundo de los ángeles y el mundo de los seres humanos son diferentes. Pero después de recibir la salvación, según la palabra de Dios en el libro de Hebreos, está enseñando que Dios envió a los salvos entre los ángeles. Repito, ¿no? Dios envió a los ángeles para los salvos, para que los ángeles puedan
servir, cuidar a los salvos. Así dice. Por esa razón no tenemos que ver apariencia del ángel, ¿no? Porque no se ve. Ángel también eso es como un tipo de espíritu. Por esa razón, por nuestra vista, normalmente no se ve. Solamente Dios cuando hace revelación y puede ver. No sé muy bien, ahora está acompañado con nosotros los ángeles. Pero por creer en la palabra de Dios, dice que acompaña con nosotros. Nos cuida, nos protege, nos ayuda. ¿Por qué? Transformando como siervo de nosotros. Porque entre los israelitas querían servir a los ángeles, porque se veía como si fueran dioses. Pero según la palabra de Dios nos enseña que ellos son siervos de Dios. Pero los que recibieron la salvación están siendo hijos de Dios. ¿Qué diferencia hay entre dos? Siendo siervo, no puede recibir herencia de Dios, pero siendo hijos, ya puede recibir todos bienes de Dios, herencia de Dios. Por eso nosotros podríamos vivir eternamente con nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios nos da, la bendición para los salvos. Pero según esta palabra, nos explica que después de morir, ya Dios tiene derecho para meter al infierno a los pecadores. Pero ser humano, ¿con quién está teniendo temor? Con los que tienen autoridad, con los que tienen capacidad del mundo, ¿no? Pero nuestro Señor Jesucristo decía que no tengan temor nada. Máximo puede matar, quitar nuestra vida física. Pero el Señor Jesucristo nos presentó que yo voy a mostrar a quién debería tener miedo. Se refiere nuestro Dios, porque nuestro Dios tiene gran derecho para juzgar a todos los pecadores metiendo al infierno. Por esa razón, ¿no? En esta palabra está hablando sobre juicio después de morir, que es lo que va a surgir en la vida. También, como dice el versículo 15, también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Esta persona es rico y un día él podía sentir que en este año yo estaba triunfado sobre agricultura, ganando muchas cosas, frutos. Por esa razón, este hombre decía que voy a derrumbar mi bodega para reedificar más grande que ahora.
depositando todos los frutos y voy a vivir tranquilamente. Y este hombre decía que mi alma descanse bien, porque nosotros ya tenemos muchas cosas para pasar muchos años. Con este sentido, ¿no? Ser humano por sí mismo está pensando, ya, yo tengo casa, yo tengo auto, yo tengo terreno, ya, yo puedo vivir tranquilamente, ya, en este mundo. Así piensa. Pero Jesucristo estaba hablando, como decía, necio, así decía, llamando al rico, estaba diciendo, necio, ¿por qué está pensando solamente cosa física? ¿Por qué piensa que ya va a durar tiempo en este mundo? Yo voy a visitar para quitar su vida y alma, así decía. Sí, nosotros tenemos derecho para dominar nuestra vida, nuestra alma. Sí, nosotros podemos hablar. Sí, yo puedo vivir tranquilamente, largamente, con la felicidad, porque tenemos ya mucha cantidad de dinero, así piensa. Pero la verdad que nosotros, ninguna persona del mundo tiene derecho para controlar su vida. Cada día está saliendo noticia sobre la muerte, no solamente COVID-19, ¿no? Sino también por medio de accidente, por medio de enfermedad. Significa que cada día está muriéndose la gente. Ninguna persona tiene derecho para aumentar su tiempo. Una persona muy famosa, Steve Jobs, era empresario de la empresa de Apple. Pero él hace años, ¿no? Ya falleció. Y mucha cantidad de dinero él se quedó. Con esa cantidad de dinero, si hubiera comprado la vida, creo que él iba a comprar. Último tiempo de vivir, como él iba a decir, si me da 20 años de vida más, voy a donar todo lo que yo tengo. Si hubiera tenido oportunidad. Pero lastimosamente en el mundo no existe la manera intercambio de las riquezas por la vida. Por esa razón, cada día nosotros tenemos que tener agradecimiento. Por lo menos estamos viviendo. Alguna persona falta alguna cosa, ¿no? Pero no mire envidia, no tenga nada de envidia, deseo, ganancia. Si está sano, debería agradecer al Señor. Si está teniendo salud, también debería agradecer, alabar al Señor. ¿Cuál es pecado entre los salvos? Viviendo con la voluntad de Dios, teniendo gran codicia. Sí,
quiere comprar terreno, casa, auto, lo más nuevo auto. ¿Qué diferencia hay lo que está haciendo necio? Yo voy a vivir largamente. Mi alma descanse. Ya nosotros tenemos capacidad de vivir. Entonces, ¿quién sabe que mañana va a morir o pasado mañana va a morir? Si va a morir mañana, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Pues cada día nosotros tenemos que pensar profundamente, ¿no? Cuando se levanta de día, tiene que decir, gracias Señor por levantarme. Gracias Señor por darme la respiración. Gracias Señor por darme salud, que estoy caminando. Gracias Señor por darme alimentación. Gracias Señor por darme un deseo de aprender la palabra de Dios. Gracias Señor por darme un deseo para servir al Evangelio. Gracias Señor por tener este deseo para compartir el Evangelio. Gracias Señor por tener este corazón para apoyar a la iglesia, al siervo de Dios. Eso es sabio. Porque la vida es muy corta. Tan rápido se corre. Según la Biblia nos enseña que como si fuera una velocidad, corriendo rápidamente nuestra vida. Es cierto, ¿no? Desde 1990 hasta hoy pasó ya 31 años después de recibir la salvación. Cuando yo recibí la salvación, yo un día estaba escuchando testimonio de alguno, ¿no? Yo recibí la salvación hace 100 años, hace 10 años. Ninguna existe 100. 10 años. Durante 10 años están permaneciendo en la iglesia, siendo pastor. ¡Qué bueno! Y escuchando que recibió la salvación hace 20 años. ¡Wow! 20 años. 20 años. Y Pastor Suba, ¿no? Hace como, hay diferencia de años, ¿no? 30 años. Pero ahora 60 años. Completo pastorear del pastor Oxupa. Así dice. Durante 60 años anduvo con Dios. Cada día, sin descanso, estaba predicando el Evangelio. Casi está teniendo como 80 años. Dios le bendijo bastante. Entre muchos presidentes, reyes, ministros del Estado, también ministerios, ya muchos líderes de la iglesia habían recibido la bendición de Dios por la conversación con el pastor Uxupa. Siempre él anduvo con el Evangelio. Por esa razón, nosotros ya tenemos que entender esta palabra, ¿no? ¿Cómo dice el versículo 20? Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Otra vez, esta noche vienen
a pedirte tu alma. Vienen a pedirte tu alma. Creo que vienen variedad pedir a ti. Creo que no un ángel puede venir para llevar su alma, ¿no? Sino que mínimo dos ángeles, uno agarrando de parte de brazo izquierdo y derecho. Y porque alguien puede decir, ¡ah! No quiero. Grita, ¿no? ¡Ah! No quiero regresar. No. Y en aquel entonces una persona va a tapar su boca. Silencio. Ya terminó su tiempo. Vámonos. Sí o sí tiene que presentar ante presencia de Dios. Porque Dios es creador. Tú eres criatura. Ya llegó. Ya se terminó, se acabó su vida para presentar ante el juicio de Dios. Cada persona tiene que llegar en ese punto. Nadie puede negar, ni puede rechazar. No, yo tengo mi casa, yo tengo mi auto, en mi cuenta hay mucha cantidad de dinero, yo tengo que gastar esto, hasta último dólar yo tengo que gastar. ¿Cómo yo puedo dejar esto? Silencio, necio. Dios había dado mucha cantidad de bienes. Dios le dio oportunidad para que usara su vida, su tiempo, los bienes para servir a Dios, para servir el Evangelio. Pero ¿por qué solamente depositaba? Ser humano piensa, ¿no? Creo que yo voy a vivir más de 20 años, 30 años, 40 años. Cada uno de nosotros no deberíamos decir esta palabra. Porque ninguna persona sabe hasta cuándo Dios está dando la oportunidad de servir a Dios, al Evangelio, a la iglesia. Solamente cada día, como si fuera última noche, así debería sentir. Me recuerdo una canción, bésame mucho, como si fuera que última noche. No solamente bésame, sino que tiene que contar, pensar, que como si fuera que última noche de hoy, de su vida. Se recuerda esta canción, no solamente sobre beso, ¿no? Sino que sobre la vida. Ser humano no tiene derecho a nada. Otra vez voy a repetir esta palabra, qué interesante, ¿no? Necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Wow. Cada persona está teniendo relación con este versículo. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Un sabio siempre piensa, el día de hoy es último día, pero yo tengo que echar mi corazón hacia la voluntad de Dios, sirviendo el Evangelio a Dios, a la iglesia. Eso es una sabiduría, un entendimiento muy, muy grande.
Además, 5 parrillos se vende por poco dinero. Cuadrantes, así. Un cuadrante. No de $1, ¿no? Pero sin permiso de Dios no cae ni un parrito. También Dios va a contar cada pelo de nuestra cabeza. Pelo, así dicen, ¿no? Pelo. ¿Cuánto pelo tienen ustedes? Después de comer va a contar cada uno. 1, 2, 3, 4. Creo que hasta que prepare otra comida no terminará. Nosotros no sabemos cuántos son pelos que están quedando en mi cabeza. Pero Dios sabe, dice Dios. ¡Wow! Padre Celestial sabe muy bien acerca de nuestra situación, nuestra salud y nuestra situación completa. Por eso, nosotros ya tenemos que cambiar nuestro corazón. No debería vivir solamente para sí mismo. No, ya es suficiente. Nosotros hemos muerto con nuestro Señor Jesucristo. Hemos crucificado juntamente con la cruz. Está juntando con nuestro Señor Jesucristo. Después de resucitar Jesucristo, ya nosotros estamos andando juntos por el Espíritu Santo del Señor. Nosotros, cada día, debería agradecer al Señor por darnos la salvación, la salud, los bienes, el tiempo y el ánimo. Gracias. Vamos a orar al Señor. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día, la verdad que nosotros tenemos que recibir su gracia y misericordia. También Dios está bendeciendo por medio de este estudio bíblico pastoral. Cada día nosotros podemos dejar cosas. Luego estamos uniendo para escuchar la palabra de Dios, para meditar la palabra de Dios. Dios nos enseña, Dios nos acompaña, como lo que está diciendo que sin permiso de Dios, ningún parrito va a caer del sol, del cielo. Por eso nosotros podemos decir que Dios es protegedor y salvador, cuidador, ayudador. Gracias, Señor, por permitir esta bendición. También nosotros deberíamos pensar que nuestra vida no tan larga. Por eso nosotros tenemos que servir al Evangelio con todo corazón. Gracias, Señor, por darnos esta bendición. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
La eterna redención que se ha cumplido por la sangre que Jesucristo ha derramado sobre la cruz, anunciar las buenas nuevas y guiar a las personas hacia la precisa creencia y verdadera salvación es la función de un pastor. Sin embargo, el cristianismo se está corrompiendo a un evangelio equivocado. Muchos pastores sienten la necesidad de una reforma. En medio de ello se han unido las voces de los pastores que desean regresar a la creencia correcta y al verdadero evangelio enfocado solamente en la Biblia. Así, junto con el presidente de CLF, el pastor Yong-Guk Park de la Iglesia La Misión Buenas Nuevas de Nueva York, el representante de la Iglesia Cristiana en Kenia, Bishop Dr. Arthur Kitonga, la ministra de religión de Zambia, Gofrida Sumaili, y otros pastores con gran influencia religiosa en sus países, se ha creado el Congreso de Líderes Cristianos CLF. En marzo del 2017 se ha celebrado la primera conferencia de líderes cristianos en Nueva York. Ha sido el primer evento en donde oficialmente se ha manifestado el nombre de la Fraternidad de Líderes Cristianos CLF. En dicho evento han participado 750 pastores de 47 países, siendo la piedra angular del CLF que se realiza en los respectivos países en la actualidad. La clase del Evangelio, las academias, el simposio y sobre todo la conferencia principal impartida por el pastor Oxupar, especialmente la conferencia del pastor Oxupar, ha estado conformada por el Evangelio preciso y el testimonio de más de 50 años en donde ha experimentado el poder de Dios. De tal manera ha expuesto a los pastores el criterio de la verdadera vida espiritual y el ministerio correcto. The Lord absolutely does not fail. Yes, he was nailed. He washed away our sins perfectly. And so to testify that our sins are forgiven, he resurrected. We should not believe our own thoughts, but believe the word of God. Así comenzó la reunión de los líderes cristianos, pasando fronteras de país a país, de continente a continente, empezando a abrirse a grande y pequeña escala en todos los continentes: América, Asia, Europa, África, Oceanía y otros. En octubre del 2017 se realizó el primer CLF Asia, en el cual participaron 1.150 pastores representantes de 17 países de Asia. La cultura confuciana, que toma más importancia a la cortesía o el cristianismo basado en cada filosofía que ha aceptado el estilo social oriental. Sin embargo, en este evento cada líder ha dejado a un lado su pensamiento y se ha enfocado solo en la Biblia para establecer el sistema de fe y la definición del ministerio. En marzo del 2018 en Nueva York se realizó la Conferencia Mundial de CLF, en el cual se reunieron más de 1.000 pastores de 35 países de todo el mundo. Entre ellos muchos fueron invitados por sus mismos compañeros. CLF se ha convertido en un proceso indispensable y propone un punto de cambio para muchos pastores. Gracias a dicho entusiasmo se ha realizado con éxito el CLF de Corea en la segunda mitad del 2017 en la conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante de Martín Lutero. Los pastores de todo el mundo han clamado "Volvamos a la Biblia" en el CLF realizado en Seúl. Por este anhelo, en mayo del 2018, mientras se realizaba el gran seminario bíblico El Pastor Oxupar, se llevó a cabo el CLF. El representante de la Iglesia Cristiana en Kenia, Bishop Dr. Arthur Kitonga, la ministra de religión de Zambia, Gofrida Sumaili, otros 500 pastores y representantes de diferentes países estuvieron presentes, en el que se realizó el simposio con el tema El verdadero evangelio y la vida de fe. Esto ha recibido la atención de muchos medios de comunicación al establecer la rueda de prensa conjunta de líderes cristianos mundiales 2018. Mientras tanto, en Fiji, la isla del Pacífico Sur, el grupo cristiano más grande del país es el Metodista.
en el que sus líderes decidieron cooperar con la misión Buenas Nuevas en la evangelización de Fiji. En el año 2016, los líderes participaron personalmente en el World Camp de Corea del Sur y pudieron comprobar la veracidad de la misión, teniendo un mismo pensar en el propósito de CLF. En agosto del 2017 se ha celebrado un tratado MOU y el siguiente año, en junio, se realizó el CLF para los pastores metodistas de Fiji, en el cual participaron 600 personas. We believe the foundation is the Bible, and that's what y'all are preaching, and we enjoy that, and we want that, and we're believing God for that. So we will continue to receive and learn and deliver the message of grace and salvation and justification and transformation. He knows the Bible well, but it's in the way that he presents it, the word pictures. And I think that's one of the most powerful ways to be able to deliver Scripture so that all people can understand it and it can really penetrate the heart. Muchas personas hablan acerca de la reforma y el cambio del cristianismo. Sin embargo, sin la presencia de un preciso evangelio, de ninguna manera puede ser posible una reforma verdadera. La verdadera vida de creencia y el ministerio preciso que se logra a través de la gracia y la fe, la cual no es por la obra ni por el evangelio, sino que se logra únicamente con el corazón de Dios, despojándose de la teoría y la formalidad. Mientras en el CLF se comparta a los líderes sobre esto, esperamos que se difunda en todo el mundo el evangelio, el perdón del pecado y el verdadero arrepentimiento.
Vamos a abrir la Biblia, el libro Génesis capítulo 33. Génesis 33, desde el 12 voy a leer el versículo 12. Esaú dijo: anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas. Y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo: dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo: ¿para qué esto? Hallé yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y Jacob fue a Sucot, y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió allí un altar, y lo llamó Elohe Israel. Hasta el 20 hemos leído. Jacob tuvo mucho miedo ante Esaú. Por eso no pudo menos que luchar con un varón de Dios durante toda la noche. Por fin, Dios le bendijo y luego le puso el nombre nuevo, Israel, el que luchó con Dios. Después de recibir la promesa, Jacob pudo quedarse tranquilo y tener paz en su corazón. Luego encontró con Esaú. La verdad que como Dios le prometió que le iba a bendecir y cuidar, Esaú llegó con el corazón nuevo. La verdad que en el corazón de Esaú no había ningún enojo, ni rencor, ni ira, nada de algo contra Jacob. Sino, Esaú vino con el corazón lleno de amor hacia Jacob, para recibirle, para abrazarle y besarle también. Ahí Jacob no perdió nada, sino se quedó muy feliz. Después, Esaú quería escoltar para Jacob y toda su familia. Pero Jacob le pidió: no, Señor, por favor, si yo me voy con usted fatigando las ovejas, morirán todas las ovejas por el camino apurado. Yo voy a ir despacito con mi ganado, con mis niños, al paso de ganado y al paso de niños, que usted vaya primero. Ahí Esaú quería dejar su gente. Jacob: no, Señor, ¿para qué? Porque no hace falta. Por favor, ya hallé yo gracia suficientemente ante usted. Que vaya tranquilamente, yo me voy despacito. Así Esaú volvió a Seir. Y Jacob
siguió el camino y llegó a la ciudad de Siquem. Ahí él plantó su tienda y compró la tierra por 100 monedas y pudo quedarse tranquilo en ese lugar. Erigió allí un altar y lo llamó Elo Israel. Dios de Israel, quiere decir, ¿no? Jacob, la verdad que su vida durante todo el tiempo fue bastante bravo, ¿no? Siempre había miedo, temor, preocupación, pelea, lucha. Pero hay un montón de cosas hubo. ¿Por qué la vida de Jacob hubo tantas dificultades? Tantas dificultades. Un poco especial, ¿no? Durante toda la vida de Jacob no terminó el problema, la persecución, la lucha, la dificultad. Él mismo testificó ante Faraón, ¿sí? Vamos a ver un ratito. Génesis 47, el versículo 9, busquemos. Génesis 47, desde 7 voy a leer. Génesis 47 y 7. También José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Cuando Faraón le preguntó a Jacob su edad, Jacob respondió así: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. ¿Sí? Él expresó así: mi peregrinación. Así fue. También dice: pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Pocos y malos han sido de los años de mi vida. Quiere decir que en la vida de Jacob, durante 130 años de peregrinación, hubo muchas cosas malas, difíciles. Así él le respondió a Faraón. De verdad, así fue. Nosotros estamos compartiendo sobre la vida de Jacob, ¿no? Desde que recibió la bendición de su padre, ¿no? Antes de eso, él compró la primogenitura por un plato de guiso rojo. Eso prácticamente era un lobo, ¿no? Así Jacob compró la primogenitura de Esaú. Casi fue una estafa, ¿no? Por un plato de guiso rojo. Eso fue su astucia. También recibió la bendición de Isaac. Él tenía que huir. Llegando a Padán Aram, él no dejó de usar su astucia, su manera humana y su cálculo. Él le propuso su idea a Labán: voy a trabajar 7 años porque yo quiero
casarme con Raquel. Por esa propuesta él trabajó 7 años, después Labán le entregó Lea otra vez por Raquel 7 años. En la vida de Jacob no terminó de su cálculo, de su manera, de su solución rápida. Luego, después de trabajar, él pensó un día, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Acaso soy esclavo de Labán? ¿Por qué estoy trabajando nomás aquí? Yo tengo que también tener mi propiedad. Él le reclamó a Labán y los dos llegaron a un acuerdo. Los que tienen la mancha y los que tienen color negro serán los ganados de Jacob. Desde ahí Jacob, queriendo tener más sus ovejas y cabras, cuando venían los animales a tomar el agua, él esperaba. Luego, ante los animales flaquitos, débiles, dejaron nomás. Pero cuando venían los animales bien gordos, bien sanos, bien firmes, entonces él ponía las ramas, las varas de los árboles, sacando su cáscara así, y hizo su tratamiento, queriendo lograr más ganados sanos y firmes. Nunca terminó su cálculo, su manera en su vida. Y también, en vez de despedirle de Labán, se escapó, huyó nomás, queriendo no perder nada de nada, huyó. Luego, saliendo de Padan Aram, se enteró que estaba viniendo Esaú con 400 hombres. Ay, él se asustó grandemente, tenía miedo. Por eso él hizo su manera otra vez, dividiendo en 2 campamentos y orando al Señor también y enviando muchos presentes, manada y manada también. En su vida hubo abundancia de dificultades y tribulaciones, ¿sí? Qué raro, ¿no? En cuanto Jacob usaba su manera humana, se aumentaban más dificultades. Por eso cada vez más Jacob no pudo menos que arrodillarse ante Dios y buscar al Señor y pedir la bendición y la promesa de Dios. Por causa de las dificultades que tuvo Jacob no pudo menos que humillarse ante el Señor y apoyarse en Dios. Eso es el corazón de Dios. Dios no le dejó tranquilo a Jacob. ¿Por qué? Le amaba tanto. Le amaba tanto a Jacob. Por eso Dios no lo dejó tranquilo, sino le agregó muchísimas dificultades por el amor. Esto es el amor de Dios. Porque si Jacob no tuviese dificultades, persecuciones y tribulaciones, él no iba a buscar al Señor. Él no iba a arrodillarse ante Dios, ni orar al Señor, ni pedir la bendición, ni doblegar su corazón. Como Jacob era muy inteligente y astuto y rápido de calcular, él, si Dios no le hubiese dado las tribulaciones y las dificultades, él iba a llevar su vida tranquilamente sin recordar de la promesa de Dios, sin apoyarse en Dios
él iba a poder vivir tranquilamente. Pero eso sería bendición. Uno si tiene más ganados, si tiene casa grande, pero no tiene la promesa de Dios, ni haya gracia ante Dios, su corazón está alejado de Dios, ¿eso sería bendición? No, de ninguna manera. Eso no es bendición. Aunque en el mundo hay muchos que buscan esa clase de bendición, ¿no? La bendición es estar unido con Dios, apoyarse en Dios, recibir la promesa de Dios. ¿Sí? Esta es la bendición, la bendición. Vivir por la fe en Dios. Experimentar y encontrar lo que Dios preparó para Jacob. Eso es la bendición. Por eso Jacob, ante cada dificultad, no pudo menos que dejar su manera, la confianza humana, lo que él se apoyaba. Él no pudo menos que dejar cada vez. Y cada vez él se apoyaba más en Dios. Y pudo tener libertad y el descanso por la fe en la promesa de Dios. Sí. Eso es la bendición verdadera. Estar más cerca de Dios, tener comunión con Dios, estar unido con Dios. ¿Sí? Sí. La tranquilidad humana, la libertad humana, la paz humana, eso no dura mucho tiempo, eso se rompe enseguida. Pero la paz que viene de Dios, eso dura para siempre. Jacob, él tenía muchas maneras propias, según su carne, por su astucia. Por eso su corazón estaba lejos de Dios. Pero Dios quebrantó el corazón de Jacob y vació el corazón y el orgullo de Jacob para que Jacob pudiera apoyarse en Dios y en la promesa que Dios le dio. Eso fue el amor de Dios. Dios trabajó en la vida de Jacob así. Hay muchos que quieren reemplazar la gracia y la bendición de Dios por la manera humana, por su capacidad y por su habilidad. Eso no es la abundancia ni la bendición, sino es la pérdida y el fracaso. Ninguna cosa humana puede reemplazar lo de Dios, en ninguna manera. Dios es el creador, el rey de los reyes. Lo que tiene un ser humano, ¿cómo podría alcanzar a lo que tiene Dios? Es imposible. El que está unido con Dios, el que está en Dios, el que está con Dios, el que recibe el apoyo de Dios, el que recibe el amor de Dios, el que recibe la promesa y la protección de Dios, Él es bendito. Él es feliz. Él es bienaventurado. Él es rico por el apoyo de Dios. Ahí está la vida segura, feliz, libre, tranquila. Solamente por la fe en la promesa de Dios. En el caso de Moisés, mientras que Moisés tenía mucha manera suya y fuerza, por lo que él aprendió en el palacio real de Faraón, Dios no pudo trabajar a través de Moisés, porque Moisés se apoyaba en lo que él tenía.
Después de 40 años, cuando ya Moisés era viejo, como un pastor de ovejas nomás, él ya no podía hacer nada por sí mismo. Ahí Dios le llamó. Luego le mostró la voluntad de Dios. Dios lo envió a Faraón. Dios trabajó a través de Moisés. Nada fue por Moisés. Fue Dios. La promesa de Dios, el poder de Dios, la voluntad de Dios trabajó a través de Moisés. Así Dios trabaja en la vida nuestra. Dios sigue siempre en su lugar. La promesa de Dios, el amor de Dios, el apoyo de Dios, sí. Pero ¿quién puede experimentar lo que Dios tiene? ¿Quién puede apoyarse en Dios? ¿Quién podría vivir por la fe en Dios? El que fracasa. El que se cae viviendo por sí mismo, según su manera. Después de fracasar, después de quebrantarse, ahí recién piensa en Dios. Y busca la promesa de Dios. Y se apoya en la promesa de Dios. ¿Cuándo? Después de fracasar. Después de caerse. Después de dejar su orgullo, su razón. Puede encontrar todo lo que Dios preparó. Así es. Ahí está la alegría verdadera, la felicidad, la seguridad, la protección, la tranquilidad, el amor verdadero a través de Dios. Hoy en día también hay muchos que viven por lo que tienen, diciendo, yo soy inteligente, yo soy capaz, yo soy rico. Lastimosamente. Por manejar un poco bien su negocio, ya se cree, mira, yo soy experto en negocio, yo soy profesional, yo soy mejor, yo soy... Miren, para Dios eso no es nada. El que se apoya en Dios, el que confía en Dios, Él es bendito. Hay muchos que menosprecian al Señor, diciendo, ¿para qué yo necesito creer en Dios? Sin Dios yo estoy bien. Mira, yo soy exitoso, yo logré el éxito. Mira, yo tengo dinero, yo gané esto, aquello. Lastimosamente hay muchos que viven así. Amados, eso no es el éxito. No es la felicidad verdadera tampoco. Los que viven por lo que tienen, por lo que hacen, al encontrar una situación que les supera, se van a caer grandemente. Va a ser grande su ruina. Así es. La casa se ve, hay dos casas, se ven igualitas. Pero hay casa que está fundada sobre la roca, hay otra casa fundada sobre la arena. Se ven igualitas. No se nota el cimiento. Pero cuando viene la lluvia, el río, sopla el viento contra aquella casa, la casa edificada sobre la roca no pasa nada, porque la roca mantiene, sostiene, protege la casa. Por eso no pasa nada, porque el río, el viento, la lluvia no puede hacer nada contra la roca. Pero en el caso de arena, cuando hace buen tiempo, se queda excelentemente bien. Pero cuando viene la lluvia, el agua, sopla el viento, se va
la arena. No se queda firme, se va. Ahí la casa se cae. Va a ser grande su ruina, dice. Así es. Aparentemente se ven igualitos todos los hombres. Uno come, el otro come, otro trabaja, este también trabaja, él duerme, otro duerme también. Se ven igualitos. Pero hay el cimiento de la vida también. ¿En qué viven? ¿En qué vive cada uno? Hay personas que viven apoyándose en lo que tienen, en su trabajo, en su riqueza, en su habilidad, en su título, en su conocimiento, en su experiencia. También hay personas que viven confiando en la promesa de Dios. Entonces, cuando hace buen tiempo, se ven igualitos. No se nota la diferencia. Pero cuando sucede algo feo, cuando sucede algo que supera su capacidad, ahí ya se nota la diferencia. Los que viven por la fe en Dios, cuando hace buen tiempo está bien, cuando hace mal tiempo también está bien. Cuando sale todo bien también está bien, cuando sale nada lo bueno, sino todo sale mal. Así Pedro estaba durmiendo en la cárcel. Al día siguiente iba a morir. Herodes, viendo la muerte de Jacobo, los judíos se quedaron encantados. Wow, eso les agrada a los judíos. Bueno, entonces vamos a matar a los otros también. Así agarró Pedro y metió en la cárcel queriendo matarlo para agradarles a los judíos. En esa noche Pedro estaba durmiendo. Un ángel de Dios tenía que despertarle nomás para sacarlo de ahí. ¿Cómo pudo dormir ahí Pedro? Estaba tranquilo. Ante su muerte igual él estaba tranquilo porque tenía fe. Eso es la fe, la tranquilidad, la libertad, la paz que vienen de Dios, de la promesa de Dios. Apóstol Pablo también, ante esa situación, después de ser azotado y en la cárcel, en el calabozo más profundo, más oscuro, estaba orando al Señor, alabando al Señor, glorificándole a Dios. La situación era terrible, pero el corazón de él estaba bien, feliz, lleno de esperanza. Ahí está. Hay muchos que por una cosa pequeña se queda en pánico, ya no sabe qué hacer. Pero los que tienen fe en Dios, los que tienen la promesa, ellos, sin importar la situación, pueden seguir adelante, superándose de su límite, de su dificultad. Por eso Dios le enseñó la fe a Jacob. En la vida nuestra también Dios hace la misma cosa. En vez de que nosotros estemos tranquilos por las cosas humanas y del material, Dios quiere que nosotros tengamos la fe y estemos bien, felices, seguros por la promesa de Dios. Por eso nos permite las situaciones también, para que nos vayamos buscando al Señor, apoyándonos en la promesa de Dios.
Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar la clase. Busquemos el libro Génesis capítulo 34, versículo 1. Génesis 34, versículo 1. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Hamor Heveo, príncipe de aquella tierra. Y la tomó y se acostó con ella, y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Hamor su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, calló Jacob hasta que ellos viniesen. Hasta el 5 hemos leído. Dios le ama tanto a Jacob, por eso Dios no paró de trabajar en la vida de Jacob, dándole las situaciones y dificultades. Hay muchos que piensan que por la casa buena, grande, de lujo, o por el dinero, o por un auto bueno, o por un trabajo que gana mucho dinero, y estarán satisfechos y felices y tranquilos. Pero no es así la realidad. La paz, la alegría, la satisfacción y la tranquilidad que vienen por las cosas humanas y del material no dura mucho tiempo. Por un momento tal vez podrían estar felices y contentos, pero eso se rompe enseguida, no dura mucho tiempo. La alegría, la felicidad que viene por el material se va enseguida. El deseo del cuerpo, el deseo de la carne no para. Siempre busca algo más. Por eso, en el mundo fuera de Dios, fuera de la promesa de Dios, fuera de la felicidad que Dios le da a cada uno y la paz y la tranquilidad, fuera de eso, no hay felicidad verdadera, ni paz verdadera. Lastimosamente muchos quieren quedarse tranquilos, seguros por el dinero, por el material.
pero ahí no existe, no puede haber, no puede encontrar la satisfacción ni la felicidad. Entonces, ¿dónde están la paz, la felicidad, la satisfacción? En Dios. Dios es el príncipe de la paz. Así Jesucristo tiene el sobrenombre, ¿no? Sí, ¿eso qué quiere decir? Dios puede dar la paz, Dios puede dar la satisfacción, Dios puede dar la felicidad a los que quieren, a los que Dios quiere dar. Dios quería darle la seguridad, la paz, la satisfacción verdadera a Jacob. Por eso Dios no le dejó tranquilo. Cada vez cuando Jacob quería descansar, quería quedarse tranquilo por su manera, por el material, Dios no le dejó tranquilo así, sino le agregó más dificultades y tribulaciones. Eso es el amor de Dios. Para que a través de esa dificultad Jacob pueda buscar al Señor y apoyarse en Dios. Ahí puede encontrar recién la paz verdadera y la felicidad y la satisfacción también. En el capítulo 35 nosotros podemos ver la obra de Dios que se manifiesta en la vida de Jacob. Jacob, después del viaje saliendo de Padán Aram para ir a la tierra de Canaán, él se quedó en el medio. ¿Dónde? En la ciudad de Siquem. Ahí él plantó su tienda, compró el terreno también por 100 monedas. Ahí él quería quedarse tranquilo. Sí, nosotros pasamos por muchas dificultades. Ahora ya estamos nosotros seguros, tranquilos, felices. Bueno, vamos a quedarnos aquí. Vamos a pasar bien. Vamos a descansar bien. Sí. Así Jacob humanamente quería quedarse tranquilo y satisfecho, seguro y feliz. Pero ¿qué pasa? Ahí surgió un problema. Al quedarse en la tierra de Siquem, comprando el terreno, como que ya la vida de un inquilino y la vida de propietario es diferente, ¿sí? El que vive en un alquiler no tiene todo el derecho, sino tiene carga y preocupación. Y el dueño también le puede molestar también. Por eso el inquilino vive sufriendo para pagar alquiler y por muchas cosas. Pero el propietario, ya no hay más preocupación. Nadie le molesta. Porque la tierra es suya, ¿no? La propiedad es suya. Nadie le va a molestar, ni le va a reclamar, ni nada. Sí, por fin soy propietario. Yo soy dueño de este terreno. Así Jacob estaba de viaje como peregrino. Pero en la tierra de Siquem, él quería ya vivir como un propietario. Sí, ahora sí, aquí está mi terreno, aquí está mi casa, aquí está mi ganado, aquí está mi mundo tranquilo, seguro y firme. Porque él tenía dinero, ¿no? Porque él tenía riqueza. Por eso, por el dinero compró el terreno, él buscó la paz, la tranquilidad, la vida feliz, segura.
Aún el camino, había más camino para caminar. Aún él no llegó a la tierra de Canaán donde él tenía que llegar. Pero no quiso avanzar así con el cansancio, sino quiso disfrutar la vida. Sí, aquí nosotros ya llegamos, ya tenemos nuestro terreno propio, ahí vamos a acomodarnos y vivir felizmente. Según lo que Jacob tenía y según su plan, según lo que él tenía, abundancia y riqueza y todo, ¿no? Tenía que estar feliz, Jacob. En la tierra de Siquem, en su terreno propio, Jacob tenía que poder estar tranquilo. Pero ¿saben qué? Resultó bien al revés. ¿Qué pasó? Un día la hija de Jacob, quien nació de Lea, se llama Dina, salió de paseo, queriendo ver las hijas de aquella tierra. Como que Dina salió así sola. Siquem, el hijo de Amor, el príncipe de aquella tierra, la vio y se acostó con ella y la deshonró. Quiere decir que Siquem la violó a Dina. Después, este muchacho, su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de ella y habló al corazón de ella. Luego Siquem habló a su padre Amor diciendo: tómame por mujer a esta joven. Siquem ya no quería así pasar así nomás una noche, sino ya quería vivir con Dina. Le amaba tanto a Dina y quería aceptar como su mujer. Por eso le pidió a su padre Amor: tómame por mujer a esta joven. Claro, en aquella tierra, Amor tenía todo el derecho de lo que sucedió. ¿Sí? Wow. Él se cayó, porque sus hijos todos estaban en el campo con su ganado. Él se cayó, luego cuando llegaron sus hijos, les contó. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Isagar. Todos ellos se enojaron grandemente. ¿Qué? Este maldito hombre la violó a nuestra hermana Dina. Ellos se enojaron grandemente. Pensaron: ¿qué vamos a hacer? Los hijos de Jacob pensaron, para vengar. Ahí vino Amor y Siquem para pedir, ¿sí? ¿Qué cosa? Para casar los dos. 8, el libro Génesis, capítulo 34, versículo 8. Y Amor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer y emparentad con nosotros. Danos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras y habitad con nosotros, porque la tierra está delante de vosotros. Morad y negociad en ella y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella:
hallé yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. Así vinieron Hamor y Siquem a Jacob y a sus hijos. Así ellos querían tener amistad, ¿sí?, con Jacob y sus hijos, ¿sí?, con buena voluntad, ¿no? Porque Siquem se enamoró de Dina. Ahí ellos dieron una propuesta. ¿Qué cosa? 14. Y les dijeron: no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Claro que sí. Todos los hijos de Abraham, los descendientes de Abraham, desde Abraham, todos los varones se circuncidaron como Abraham, ¿sí?, como señal de la promesa. Por eso, todos los hijos, todos los varones de Jacob eran circuncisos. Pero Siquem y Hamor, ellos, como no son descendientes de Abraham, ellos no son circuncisos, sino incircuncisos. Ellos ni siquiera sabían de la circuncisión, ¿sí? Por eso, los hijos de Jacob, digamos, los hermanos de Dina, respondieron así: no podemos hacer esto por causa de la circuncisión, ¿sí? 15. Mas con esta condición os complaceremos: si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas, y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros, y seremos un pueblo. Wow. Buena oferta, ¿sí? Los hijos de Jacob les propusieron esta idea a Hamor y Siquem. Si ustedes también se circuncidan, bueno, ahí vamos a hacer lo que quieren ustedes. Hamor y Siquem estaban de acuerdo. ¿Por qué? Siquem le amaba tanto a Dina, quería tomarla como su mujer. Por eso, ellos regresaron a su ciudad y dijeron a todo el pueblo: todos nosotros tenemos que circuncidarnos para tomar la mujer, la Dina, la joven Dina, como la mujer de Siquem. También tendremos amistad con la familia de Jacob, con Israel. Nuestras hijas serán mujeres de ellos, las hijas de ellos serán nuestras mujeres. Así. Todo el pueblo estaba de acuerdo. Por eso, en un día, se circuncidaron todos los varones de Siquem. Al tercer día, los hijos de Jacob estaban calculando eso, como que ellos ya tienen toda experiencia, ¿no? Después de la circuncisión, hasta que se cure, lleva tiempo. En aquella época creo que no había mucho medicamento ni buena técnica de la cirugía. Creo que sufrían más la gente. Al tercer día,
hay más dolor, sufren más por la circuncisión. Entonces los hijos de Jacob, calculándolo, se levantaron y entraron en la ciudad y mataron a todos los varones, porque todos ellos estaban sufriendo por el dolor de la circuncisión. Entonces los varones no podían hacer nada, todos estaban así acostados, sufriendo con el dolor. Ahí fácilmente todos los hijos de Jacob, con la espada, mataron a todos los varones por el enojo, por la venganza. ¿Sí? Después de esto, Jacob se quedó muy asustado y afligido. ¿Por qué? 30. Génesis capítulo 34, versículo 30. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Jacob se quedó muy angustiado. ¿Por qué? Todo el cananeo y fereceo se van a enterar de lo que sucedió. Entonces ellos se juntarán, vendrán contra nosotros. Nosotros entonces ya moriremos, ya estamos muertos. Esto va a provocar la ira de todo este pueblo. ¿Sí? Jacob no sabía qué hacer. Se quedó muy angustiado, muy afligido, muy atormentado, muy asustado. Eso no es casualidad. No es casualidad. Dios le permitió este acontecimiento. Porque Jacob quería quedarse tranquilo humanamente, por su dinero, por la riqueza, por el material que él tenía. Esto no es la paz que Dios quería darle a Jacob. Eso no tiene nada que ver con la tranquilidad y la paz que Dios preparó para Jacob. Entonces, para poder encontrar lo que Dios preparó, Jacob no tenía que quedarse tranquilo en ese lugar. Por eso Dios le quitó la felicidad humana. Dios quebró la paz que logró Jacob por su material. Por eso le permitió esa situación. Todo lo que sucedió, por eso fue. Dios le ama tanto a Jacob, por eso le permite esta situación. Eso es el amor de Dios. Porque Dios preparó muchísimas cosas para Jacob. Jacob tiene que encontrar con lo que Dios preparó para Jacob. Dios quiere que Jacob viva por la fe en Dios, por la fe en la promesa de Dios. Pero Jacob quería quedarse tranquilo y cómodo humanamente. Así es. Amados, Dios nos ama a nosotros. Por eso no nos deja a tener la paz y la tranquilidad, la satisfacción humana, sino Dios nos quiere llevar por el camino de la fe. Dios quiere que nosotros podamos encontrar lo que Dios preparó para nosotros. Únicamente por la fe puede haber
la satisfacción verdadera. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Quién vivirá por la fe? El justo. Mas el justo vivirá por la fe. Eso es la vida de los cristianos. Eso es la vida de los justos. Mas el justo vivirá por la fe. ¿Eso a qué se refiere? Entonces, sin la fe, no podrá vivir. El justo no puede vivir sin la fe, sino por la fe. Entonces Jacob tiene que vivir por la fe, pero Jacob quería vivir sin la fe, con su abundancia, con el material, con la capacidad, con la riqueza el que tenía. Claro, Dios le permitió la abundancia, la riqueza, pero no tenía que quedarse ahí nomás Jacob, sino quería vivir por la fe. Por eso Dios le permitió esa situación. ¿Para qué? Para que Jacob pudiera vivir por la fe, dejando su pensamiento, doblegando su corazón. Ustedes, ¿en qué están? ¿Ustedes están tranquilos, cómodos, satisfechos, felices por el material, por el dinero, por lo que tienen ustedes, por lo que lograron? O, aunque sus situaciones están difíciles y muy feas, tienen muchas dificultades, pero ustedes por la fe en la promesa de Dios están felices, tranquilos. Eso Dios quiere darnos a nosotros. La paz y la satisfacción y la alegría que vienen fuera de la promesa de Dios, fuera de la fe, no son verdaderas, ni duran mucho tiempo. Todos son momentáneas nomás. Dios nos quiere dar lo maravilloso, la riqueza verdadera, la paz verdadera, la felicidad, la satisfacción verdadera, que nos vienen por la fe en la promesa de Dios. Ustedes no piensen en quedarse tranquilos humanamente por el material, por lo que tienen, sino Dios quiere que ustedes vivan por la fe en la promesa de Dios, en Cristo. Dios quiere que ustedes estén felices, satisfechos, tranquilos por lo que Dios preparó, por la fe en el pacto de Dios. Por eso Dios no nos deja tranquilos, para darnos la paz verdadera, la satisfacción verdadera, la alegría verdadera, la seguridad verdadera. Por eso Dios nos permite dificultades, las angustias, las tribulaciones, para que nosotros no podamos menos que buscar al Señor y apoyarnos en Dios.
Esto es lo que Dios quiere para todos nosotros. A través de la vida de Jacob, nosotros podemos ver el amor de Dios, la voluntad de Dios también. Así Dios trabaja en la vida nuestra, en mi vida también. Lo que yo logré humanamente a mi manera, no resultó bien nada de nada. Me hizo sufrir y a los demás también. Pero lo que fue levantado por Dios, por la promesa de Dios, por su voluntad, nadie pudo quitarme la paz que me llegó por la promesa y por la voluntad de Dios. Nadie puede tocar. Ahí está la seguridad, la satisfacción verdadera. Espero que todos ustedes puedan encontrar lo que Dios preparó para ustedes, para poder encontrar la felicidad y la satisfacción verdadera. Hasta aquí compartimos. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.